Ya habíamos visto al inicio del curso que hay raíces complejas conjugadas, y eso quiere decir que siempre un número complejo tiene un reflejo con respecto al eje imaginario. Ya habíamos visto que los negativos son el reflejo con respecto al origen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el conjugado. Esta operación se usa para la división, ¿sí? Entonces, todo número complejo tiene un conjugado. El conjugado es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. El símbolo pueden verlo representado por asterisco o por una barra arriba del número complejo. ¿Sí? Pero lo que les decía es un reflejo con respecto al eje real. ¿Sí? Ahí está. Entonces déjenles dibujo aquí un ejemplo. Vamos a dibujar un número complejo. Entonces aquí voy a poner un número complejo cualquiera y vamos a hacer sus conjugados. Voy a poner, este es un número complejo, ¿sí? Entonces este es el vector y el conjugado es simplemente tomar ahora todo el eje real, para ponerle una línea horizontal. Este es el eje real, pero ahora tenemos todo el eje. Este sirve como el espejo, ¿sí? Como donde se va a reflejar los números complejos. Entonces, el conjugado de este vector sería el número complejo que esté aquí, ¿sí? Porque acuérdense que el eje real ahora es el espejo. Entonces, aquí sería el conjugado de Z1, ¿sí? Este es Z1 y este es su conjugado. Entonces, aquí en las notas, aquí les pongo un ejemplo. 5 menos 8i. Vamos a dibujarlo. 5 menos 8i. 5 menos 8. Ahí está. ¿Sí? Entonces, 5 menos 8i, ahí está el número completo. ¿Sí? El vector que lo representa, ahí está. ¿Sí? Y el reflejo, pues, sería hacia arriba. Entonces, dejen ahora hacia arriba. Uy, ¿ah? Entonces, ahora sería aquí 5, 8i. Ahí más o menos. Ahí no quedó bien. Y lo voy a corregir. 5, 8. ¿Sí? Aquí de este lado lo hago exacto para que quede en la posición exacta. Y ahí está el vector, ¿sí? Entonces, este es el conjugado de este o el conjugado de este. Cualquiera de ellos dos son conjugados. Y por eso estos se llaman complejos conjugados. Y es lo único que tenemos que ver de esa operación. Aquí está una gráfica del número, el mismo 5,8i, y aquí está el 5,8i y su conjugado. ¿Sí? Lo mismo que ahorita acabamos de hacer. ¿Sí? Y ahora, con eso vamos a hacer la división. Entonces, para poder entender la división, primero tenemos que calcular la inversa de la unidad imaginaria. ¿Cómo se calcula la inversa de la unidad imaginaria? ¿Sí? Siempre es el término más importante que vamos a usar en los números complejos. Ya habíamos visto las potencias de i, habíamos visto cuánto es i, que es raíz de -1. Ahora necesitamos calcular la inversa de i. Entonces, ¿de dónde sale que la inversa de i es menos i? Se tiene que hacer un procedimiento. Primero, tenemos que identificar de esta división 1 entre i, el numerador y el denominador. ¿Sí? Vamos a identificar esos términos.
el numerador y el denominador. El siguiente paso es calcular el conjugado del denominador. Siempre se va a hacer del denominador. Entonces, acuérdense, el conjugado es el reflejo con respecto al eje real. Entonces, vamos a hacer esta operación aquí. Entonces, como estamos haciendo con i, voy a irme número 1. Entonces, vamos a dibujar i. Aquí es. ¿Sí? Y el conjugado, pues sería menos i. ¿Sí? Ahí está su conjugado. Voy a dibujar los vectores. Oh, hasta abajo. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos i y menos i, que son los conjugados en el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, es lo que nos pide esta operación. Estamos haciendo una división. Entonces, tenemos el numerador y el denominador y su conjugado. ¿Sí? Ahora, el proceso que debemos de hacer es multiplicar el denominador conjugado por el numerador y por el denominador. ¿Sí? Este denominador conjugado lo multiplicamos arriba y abajo. ¿Ok? Y ahora, siempre que multipliquemos abajo, van a desaparecer las i's porque nos van a aparecer potencias de la i. ¿Sí? Entonces, aquí si ven, abajo nos queda menos i cuadrada. ¿Sí? Y sabemos que menos i cuadrada vale menos 1. Entonces, menos con menos 1 va a desaparecer. Y arriba nos quedó menos i. Entonces, por eso, la inversa de i es menos i. ¿Sí? Si no, también la pueden checar en las potencias de i. La i es lo mismo que i a la menos 1. ¿Sí? I a la menos 1 es una potencia negativa de la i. Y debe ser menos i. ¿Sí? Eso lo pueden checar como una potencia. Entonces, eso es una división. Es la división más simple de números complejos. La inversa de la i. Entonces, esto lo van a usar mucho en electrónica mecánica. Cuando tengan j o i en una función, en el denominador, la pueden pasar hacia arriba negativa. Esto es lo más importante que deben de recordar. Si tienen una j en una función en el denominador, se pasa hacia arriba como negativo. ¿Sí? Esto es lo que deben de recordar. Ahora vamos a ver ya la división en general. Si tienen dos números complejos, para dividirlos, el proceso que les decía es identificar el numerador y el denominador. ¿Sí? Y luego obtener el conjugado del denominador, que es nada más cambiar el signo de la parte imaginaria. ¿Sí? O gráficamente hacer el reflejo. Después de esto hay que multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Y ahora aquí vienen productos de binomios. ¿Sí? Igual como lo habíamos hecho en la multiplicación, entonces con esto vamos a practicar la multiplicación. Arriba nos quedan dos binomios diferentes, pero abajo no. Nos quedan dos binomios que se llaman binomios conjugados, que es algo que también ustedes vieron en álgebra. Y el producto de dos binomios conjugados les da una diferencia de cuadrados. Pero cuando son complejos, se convierte en una suma de cuadrados. ¿Por qué? Aquí está el procedimiento. ¿Sí? Cuando multiplicamos dos números complejos conjugados, tenemos dos binomios conjugados. ¿Sí? Entonces, aparece el cuadrado del primero, menos el producto del primero por el segundo, más el producto del segundo por el primero, menos el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siempre los del medio se van a cancelar. Todos los números imaginarios desaparecen. Y el último, como tiene la i cuadrada, se convierte a positivo. ¿Sí? Entonces, en álgebra ustedes vieron la regla de que el producto de dos binomios conjugados da una diferencia de cuadrados.
Pero como aquí tenemos números complejos, se convierte en una suma de cuadrados. ¿Sí? Eso es lo que deben de recordar aquí cuando multipliquen un número complejo y su conjugado, que siempre va a estar en el denominador. Deben desaparecer todas las i's. Y todo número imaginario tiene que desaparecer. Debe darles un número positivo, siempre. Es lo que les pongo aquí, un número real. Y el numerador va a ser una multiplicación simple como la habíamos hecho antes, donde van a quedar 4 productos, van a agrupar la parte real y la imaginaria, van a agrupar la parte, sí, la parte real y la parte imaginaria por separado, y les quedaría algo así. Tampoco aquí se trata de que se aprendan estas fórmulas, nada más entiendan el procedimiento. ¿Sí? Y ahora lo importante es nada más separar la fracción. Como se dividen entre el denominador, separan la fracción en la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí está repetido igual el mismo procedimiento, como un algoritmo, pero es lo mismo. Aquí vamos a hacer esto.